Desde el espacio, hay un punto en el mar Caribe que no parece pertenecer a la Tierra. No tiene la forma irregular de una isla, ni el movimiento abierto de una corriente, ni el color común de una laguna tropical. Es un círculo oscuro, casi perfecto, rodeado por aguas turquesas poco profundas frente a la costa de Belice. Desde arriba, parece un ojo inmenso mirando hacia el cielo. Durante años, esa imagen provocó una misma pregunta. ¿Cómo puede existir un círculo tan exacto en medio del océano? ¿Y por qué su centro cae de repente hacia una oscuridad que la luz del sol no logra atravesar? A simple vista, el gran agujero azul parece una marca misteriosa en el planeta, una abertura silenciosa que invita a imaginar cráteres, portales o abismos sin fondo. Pero su apariencia es solo el comienzo de una historia mucho más antigua. La verdad es que el gran agujero azul no es un cráter causado por un meteorito, ni una puerta secreta hacia otro mundo. Es un enorme sumidero submarino formado en roca caliza. Mide aproximadamente 400 pies de profundidad y cerca de 1000 pies de ancho. Mucho antes de estar cubierto por el mar, este lugar fue parte de un sistema de cuevas secas. El agua subterránea fue disolviendo lentamente la piedra caliza durante miles de años, creando cámaras, túneles y paredes internas. Después, al terminar la última edad de hielo, el nivel del mar subió. Lo que antes era una cueva abierta al aire quedó inundado por completo, y aquella cavidad se transformó en el profundo agujero azul que hoy aparece como un ojo oscuro en el Caribe. Dicho de forma sencilla, el gran agujero azul fue una cueva terrestre. Cuando el océano creció, la cueva se llenó de agua y quedó convertida en un pozo vertical dentro del arrecife. Pero lo más inquietante no era solo su forma. Cuando los buzos comenzaron a explorar sus partes superiores, encontraron algo que no encajaba con el mundo submarino: estalactitas y estalagmitas. Estas formaciones suelen crecer en cuevas secas, gota a gota, durante largos periodos de tiempo. No son estructuras que aparezcan normalmente bajo el mar. Entonces surgió una pregunta aún más profunda. Si el gran agujero azul está ahora cubierto por agua salada, ¿por qué sus paredes guardan señales de una cueva que alguna vez respiró aire? Esa pista cambió la forma de entender este lugar. Ya no era solo una maravilla visual para turistas y buzos. Era una prueba geológica de un mundo anterior, un fragmento conservado de la Tierra antes de que el mar cubriera esa región. Las estalactitas se forman cuando el agua rica en minerales gotea desde el techo de una cueva y deja pequeños depósitos de roca con el paso del tiempo. Para que eso ocurra, la cueva debe estar expuesta al aire. Por eso, la presencia de estas formaciones dentro del gran agujero azul demuestra que esta estructura no nació como un agujero submarino. Primero fue una caverna seca. Luego, cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar aumentó, el agua entró lentamente hasta cubrirla. Esa evidencia convierte al agujero en una especie de archivo natural. Sus paredes conservan señales de un periodo en el que la costa era distinta. El nivel del océano era mucho más bajo y lo que hoy vemos como un abismo azul era parte de una cueva terrestre. En palabras simples, las estalactitas son como huellas antiguas. Nos dicen que ese lugar no siempre estuvo bajo el agua. Primero fue una cueva seca y solo después el mar la convirtió en un abismo submarino. Durante décadas, los buzos pudieron ver solo una parte de la historia. Exploraban la entrada, observaban las paredes, las formaciones rocosas y la vida marina cerca de la superficie. Pero más abajo, el agujero cambiaba. La luz desaparecía. La presión aumentaba. La profundidad superaba los límites seguros del buceo recreativo. Por debajo de unos 600 pies, el gran agujero azul dejaba de ser una atracción hermosa y se convertía en una zona peligrosa, oscura y difícil de estudiar. Y ahí nació la gran pregunta que mantuvo el misterio durante años. ¿Qué había realmente en el fondo, donde los buzos comunes no podían llegar y donde la oscuridad parecía guardar algo intacto desde hace miles de años? En diciembre de 2018, una expedición decidió ir más allá de los límites habituales. El proyecto reunió a exploradores, científicos y tecnología especializada. Entre los nombres más conocidos estaban Sir Richard Branson, Fabien Cousteau y el equipo de Aquatica Submarines. No descendieron solo por aventura. Su objetivo era mapear el gran agujero azul con un nivel de detalle que nunca se había logrado antes. Para hacerlo, utilizaron submarinos, cámaras de alta definición, sistemas de sonar e imágenes tridimensionales. Estas herramientas permitieron registrar la forma de las paredes, estudiar la química del agua y observar las zonas profundas sin exponer a los investigadores al mismo riesgo que enfrentaría un buzo. A medida que descendían, el agujero revelaba que no era simplemente una cueva inundada. Era un espacio dividido por capas, por cambios químicos y por señales de procesos que seguían ocurriendo en silencio. Lo más importante era que,
Por primera vez, los científicos podían mirar directamente hacia una región que había permanecido casi desconocida. En resumen, los buzos normales no podían estudiar con seguridad las partes más profundas. Por eso se usaron submarinos y tecnología avanzada. Gracias a eso, los científicos pudieron empezar a descubrir qué había debajo de la zona visible del gran agujero azul. Antes de seguir descendiendo hacia la capa tóxica, los restos preservados y los secretos climáticos enterrados en el fondo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esta historia comienza como un misterio geológico, pero cuanto más bajamos, más oscura se vuelve. Pero cuanto más bajaba la expedición, menos parecía el gran agujero azul una maravilla turística. Debajo de esa superficie tranquila y azul, los científicos encontraron una frontera invisible donde la vida simplemente se detiene. Si te fascinan los misterios del océano, deja tu like y escribe en los comentarios. ¿Te atreverías a descender a un lugar donde el agua misma se vuelve tóxica? A medida que los submarinos descendían, el paisaje comenzó a cambiar. Arriba, cerca de la superficie, el gran agujero azul todavía parecía vivo. Había peces, movimiento, luz azul filtrándose desde el mar Caribe y una sensación de belleza natural. Pero alrededor de los 290 o 300 pies de profundidad, los instrumentos empezaron a registrar algo diferente. No era una pared de roca, no era una cueva bloqueada, no era un monstruo escondido en la oscuridad. Era una capa de agua con una química completamente distinta. Y lo más inquietante era que esa capa funcionaba como una frontera absoluta. Por encima de ella, la vida podía existir. Por debajo de ella, casi nada que necesitara oxígeno podía sobrevivir. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede una simple capa de agua convertirse en una línea invisible entre la vida y la muerte? Lo que encontró la expedición fue una capa densa de sulfuro de hidrógeno. Este gas puede formarse cuando ciertas bacterias descomponen materia orgánica en ambientes con poco o nada de oxígeno. En el gran agujero azul, esa capa se extendía a través del agujero como una manta química. Debajo de ella, el agua era anóxica, es decir, prácticamente no tenía oxígeno disponible para la vida marina común. Para los peces, cangrejos y otros animales que dependen del oxígeno, cruzar esa frontera podía ser fatal. No se trataba solo de profundidad o oscuridad. Era un cambio químico que hacía que el fondo del agujero fuera incompatible con la mayoría de las formas de vida conocidas en el océano. En palabras simples, dentro del gran agujero azul hay una especie de manta tóxica. Encima de esa manta todavía puede haber vida. Debajo, el agua pierde el oxígeno que muchos animales necesitan para sobrevivir. Por eso, esa zona profunda se convierte en una trampa silenciosa. Pero la capa tóxica reveló algo todavía más perturbador. Si un animal, un objeto o incluso una persona cae por debajo de esa frontera química, no solo entra en una zona donde la vida se apaga, también entra en un lugar donde la descomposición ocurre de una manera muy diferente. En condiciones normales, el mar borra muchas huellas con el tiempo. Los cuerpos se descomponen, los restos orgánicos desaparecen, los huesos se dispersan y la vida microscópica consume lo que queda. Pero en el fondo del gran agujero azul, las reglas cambian. La falta de oxígeno hace que el proceso natural de descomposición sea mucho más lento. Y eso convierte el fondo en algo mucho más inquietante que una simple cavidad submarina. La pregunta ya no era solo qué había allí abajo. La pregunta era: ¿cuánto tiempo podían permanecer allí las cosas sin desaparecer? La respuesta estaba en el propio ambiente anóxico. En aguas normales, muchas bacterias usan oxígeno para descomponer materia orgánica. Ese proceso consume tejidos, plantas, animales muertos y restos humanos. Pero cuando no hay oxígeno, esas bacterias no pueden actuar de la misma forma. La descomposición se ralentiza drásticamente. Por eso, cuando la expedición exploró el fondo, no encontró un espacio vacío. Encontró conchas, restos de pequeñas criaturas marinas, basura moderna y señales de objetos que habían caído desde arriba durante años o siglos. También se reportaron restos humanos de buzos desaparecidos. Esta parte de la historia cambia por completo la imagen del gran agujero azul. Ya no es solamente una maravilla natural para fotografías espectaculares. Es también un cementerio submarino, un lugar donde la oscuridad, la profundidad y la falta de oxígeno conservan lo que el océano normalmente destruiría. Dicho de forma sencilla, cuando no hay oxígeno, muchas cosas tardan mucho más en descomponerse. Por eso el fondo del gran agujero azul funciona como una cámara de preservación. Lo que cae allí puede quedarse durante años, décadas o incluso más tiempo, casi detenido en el tiempo.
Después de descubrir esa zona tóxica y los restos conservados, los científicos encontraron otro detalle inesperado. El gran agujero azul parece una estructura inmensa, estable y permanente. Desde arriba, su forma circular da la impresión de que siempre ha estado allí y siempre seguirá igual. Pero las imágenes y los mapas del fondo contaban otra historia. El agujero no está congelado en el tiempo. Está cambiando lentamente. Sus paredes, sus bordes internos y los materiales acumulados en sus pendientes se mueven hacia abajo de manera casi imperceptible. Entonces aparece una nueva pregunta. ¿Y si este abismo famoso no solo guarda secretos, sino que también los está enterrando poco a poco? La expedición documentó un fenómeno conocido como sandfalls o caídas de arena. No son cascadas de agua, sino movimientos lentos de sedimento que descienden por las paredes internas del agujero. Arena, restos de conchas, fragmentos de roca, materia orgánica y escombros del arrecife se deslizan gradualmente hacia el fondo. Este proceso no ocurre con la velocidad de un derrumbe visible para el ojo humano. Es mucho más lento, casi silencioso. Pero durante miles de años, esa acumulación se vuelve importante. Cada partícula que cae contribuye a llenar el agujero. Cada capa nueva cubre lo que había antes. Esto significa que el gran agujero azul, que alguna vez fue una cueva seca y luego se transformó en un abismo submarino, algún día podría quedar mucho más cerrado por el sedimento. La misma estructura que conserva pruebas antiguas también está ocultándolas bajo nuevas capas. En resumen, el gran agujero azul se está llenando lentamente. Es como un reloj de arena natural. La arena y los restos caen hacia el fondo, capa por capa. Con el paso del tiempo, esas capas cubren los restos, los objetos y las pistas científicas que podrían explicar parte de la historia del planeta. Pero lo más importante que escondía el gran agujero azul no eran los restos humanos, ni la capa tóxica, ni siquiera la oscuridad del fondo. La verdadera respuesta estaba enterrada en el lodo, capa por capa, como si el océano hubiera estado escribiendo una historia durante casi 2000 años. Si quieres más historias sobre misterios del océano, ciencia y civilizaciones antiguas, deja tu like. Y escribe en los comentarios, ¿crees que una sequía puede destruir una civilización completa? Después de encontrar la capa tóxica y descubrir que el fondo funcionaba como una cámara de preservación, los científicos dirigieron su atención hacia algo que parecía menos impresionante, pero que podía ser mucho más importante, el sedimento. A simple vista, el lodo acumulado en el fondo del gran agujero azul podría parecer solo barro, arena y restos arrastrados por el tiempo. Pero para los investigadores, ese material era una posible biblioteca natural. Cada capa podía contener señales de tormentas, cambios en las lluvias, periodos de calma, huracanes antiguos y variaciones del clima. Entonces la pregunta cambió por completo. Ya no se trataba solo de saber que había caído al fondo, sino de entender que podía contar ese fondo sobrepasado. Y si el gran agujero azul no fuera solamente una tumba submarina, sino también un archivo climático capaz de revelar desastres olvidados, la respuesta llegó a través de núcleos de sedimento. Los científicos extrajeron muestras cilíndricas del fondo, como si cortaran una columna vertical de la historia acumulada bajo el agua. En esas muestras, las capas más recientes estaban arriba y las más antiguas abajo. Esto permitió analizar cómo había cambiado el ambiente de la región a lo largo del tiempo. Las capas de sedimento funcionan de forma parecida a los anillos de un árbol. Un año húmedo puede dejar una señal distinta a un año seco. Una tormenta fuerte puede depositar materiales diferentes a los de un periodo tranquilo. Incluso la composición química del sedimento puede indicar cómo era el clima cuando esa capa se formó. Al estudiar estos detalles, los investigadores pudieron reconstruir una parte del pasado ambiental de la zona. Lo más sorprendente fue que el gran agujero azul no solo conservaba restos físicos, también conservaba señales de eventos climáticos que pudieron afectar a pueblos enteros. En palabras simples, el lodo del fondo funciona como un libro de historia natural. Cada capa es una página. Al leer esas páginas, los científicos pueden saber si en el pasado hubo lluvias intensas, sequías, tormentas o cambios importantes en el clima. Aquí es donde el misterio del océano se conecta con uno de los grandes enigmas de la historia americana. Durante siglos, la civilización maya clásica construyó ciudades impresionantes, templos, palacios, observatorios y sistemas de escritura y cálculo muy avanzados. Lugares como Tikal, Palenque y Copán muestran una sociedad capaz de organizar enormes proyectos, estudiar los cielos y levantar centros urbanos complejos en medio de la selva. Pero entre los siglos 8 y X, muchas de esas grandes ciudades comenzaron a cambiar. La construcción disminuyó. Las inscripciones monumentales se hicieron menos frecuentes.
Algunos centros fueron abandonados. La población se desplazó o se redujo. Durante mucho tiempo, los expertos discutieron las posibles causas: guerras internas, crisis políticas, enfermedades, presión sobre los recursos, crecimiento excesivo de la población o problemas agrícolas. Pero el sedimento del Gran Agujero Azul ofreció una pista poderosa. ¿Y si parte de la respuesta no estuviera en las ruinas, sino en el fondo de un agujero submarino frente a Belice? Los análisis de los núcleos de sedimento revelaron señales de sequía severas durante el mismo periodo en que muchas ciudades mayas clásicas comenzaron a entrar en crisis. Una de las claves fue la relación entre titanio y aluminio en las capas del sedimento. Cuando hay más lluvia, los ríos y corrientes pueden arrastrar más titanio desde la tierra hacia las aguas costeras. Cuando hay sequía, ese aporte disminuye. Al medir estos cambios, los investigadores pudieron estimar periodos de mayor o menor precipitación. Los resultados indicaron una reducción importante de lluvia aproximadamente entre los años 800 y 900 después de Cristo, justo durante una etapa crítica del colapso maya clásico. También se identificaron señales posteriores de sequía que coincidían con otros momentos de abandono o debilitamiento de centros poblados. Esto no significa que la sequía haya sido la única causa. Una civilización no cae por una sola razón simple, pero sí sugiere que el estrés climático pudo haber agravado otros problemas. Si las cosechas fallaban, si el agua escaseaba y si las ciudades dependían de sistemas agrícolas vulnerables, la presión sobre la sociedad habría aumentado. Esa presión podía alimentar conflictos, migraciones, crisis de autoridad y abandono urbano. Dicho de forma sencilla, los mayas necesitaban agua para cultivar, beber y sostener sus ciudades. Si durante muchos años llovía menos de lo necesario, la comida podía escasear, la vida urbana podía volverse inestable y las personas podían abandonar los grandes centros. El lodo del Gran Agujero Azul parece guardar una parte de esa explicación. Pero el Gran Agujero Azul no es el único lugar de este tipo que ha cambiado la forma en que los científicos miran el océano. En distintas partes del mundo existen otros agujeros azules, y cada uno parece guardar una versión distinta del mismo misterio. Algunos son más profundos, otros son más peligrosos. Otros podrían estar conectados con sistemas de cuevas submarinas que todavía no han sido completamente explorados. Esta idea abre una pregunta inquietante. Si un solo agujero azul pudo conservar pistas sobre la caída de una civilización antigua, ¿qué podrían estar ocultando los demás? En México, el agujero azul Tanja ha llamado la atención porque las mediciones sugieren que podría ser mucho más profundo que el Gran Agujero Azul de Belice. En algunas exploraciones, los instrumentos descendieron cientos de metros sin alcanzar claramente el fondo. Además, los cambios bruscos de temperatura y salinidad en ciertas profundidades sugieren que el agua podría estar conectada con sistemas subterráneos diferentes al agua de la superficie. Eso plantea la posibilidad de una red oculta de cuevas y túneles bajo la península de Yucatán. En Egipto, el agujero azul de Dahab representa otro tipo de peligro. Allí, una formación conocida como el Arco ha atraído a muchos buzos, pero la profundidad, la oscuridad, la desorientación y la narcosis por nitrógeno han convertido ese lugar en uno de los sitios de buceo más mortales del mundo. Estos ejemplos muestran que los agujeros azules no son simples pozos marinos. Pueden ser archivos del clima, trampas naturales, ventanas hacia cuevas desconocidas y lugares donde la belleza de la superficie oculta condiciones extremas. En resumen, cada agujero azul tiene su propia historia. Algunos conservan pistas del pasado, otros esconden redes subterráneas. Otros atraen a buzos hacia zonas peligrosas. Pero todos tienen algo en común. Son lugares donde todavía quedan preguntas sin responder. Después de escuchar que las zonas profundas de algunos agujeros azules no tienen oxígeno, sería fácil pensar que allí abajo no existe absolutamente nada. Ni peces, ni corales, ni criaturas marinas comunes. Solo oscuridad, sedimento y silencio. Pero esa idea no es completamente cierta. En algunos agujeros azules, los científicos han encontrado algo que cambia la forma en que entendemos la vida en condiciones extremas. Allí donde los animales no pueden sobrevivir, existen organismos microscópicos capaces de vivir sin oxígeno. En lugares como el Dragonole, en el mar de China Meridional, las condiciones profundas son tan distintas del océano normal que parecen pertenecer a otro planeta. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Qué clase de vida puede existir en un ambiente donde el oxígeno desaparece y donde casi todo lo que conocemos moriría? La respuesta está en los microorganismos. Algunas bacterias y arqueas no necesitan oxígeno para obtener energía. En vez de depender del mismo proceso que usan los animales y muchos seres vivos comunes, pueden aprovechar compuestos químicos como el azufre, el metano u otras sustancias presentes en ambientes extremos.
Para nosotros, esos compuestos pueden parecer tóxicos o inhabitables, pero para ciertos microbios son una fuente de energía. Por eso, los agujeros azules no son únicamente cementerios submarinos o archivos geológicos. También son laboratorios naturales donde la vida ha seguido caminos diferentes. En ambientes aislados, con poca circulación de agua y condiciones químicas muy particulares, pueden desarrollarse comunidades microscópicas que no existen de la misma forma en el océano abierto. Incluso se han identificado numerosos tipos de virus asociados a estos ecosistemas microbianos. Esto no significa que debamos imaginar una amenaza inmediata, sino que estos lugares contienen formas de vida poco conocidas, adaptadas a condiciones que apenas estamos empezando a estudiar. En palabras simples, aunque los peces no puedan vivir en ciertas partes profundas de los agujeros azules, algunos microbios sí pueden hacerlo. Estos organismos no necesitan oxígeno como nosotros. Usan otras sustancias para sobrevivir y por eso convierten estos lugares en ecosistemas extraños, aislados y científicamente valiosos. Hay otro aspecto inquietante de los agujeros azules. Desde la superficie, muchos de ellos parecen tranquilos, hermosos y casi perfectos. El agua puede ser clara, el círculo puede verse limpio y ordenado, y el entorno puede parecer un paraíso tropical. Dens Bluole, en las Bahamas, es un ejemplo de esa contradicción. Es famoso por su belleza y por atraer a buceadores y apneístas de todo el mundo. Pero esa misma belleza puede convertirse en una invitación peligrosa. El agua clara hace que la profundidad parezca menos amenazante. La entrada accesible puede dar una falsa sensación de seguridad. Y el deseo humano de explorar, competir o desafiar los límites puede empujar a algunas personas demasiado lejos. Entonces surge una pregunta más humana que científica. ¿Por qué nos atraen tanto los lugares que también pueden destruirnos? Los agujeros azules combinan dos fuerzas muy poderosas, maravilla y peligro. Por un lado, son visualmente impresionantes. Su forma circular, sus paredes verticales y su contraste de colores despiertan curiosidad inmediata. Por otro lado, sus condiciones internas pueden cambiar rápidamente con la profundidad. La presión aumenta, la luz disminuye, la orientación se vuelve más difícil, cualquier error puede ser grave. En algunos sitios, como el agujero azul de Dahab en Egipto, los peligros se vuelven aún más claros. La profundidad, los túneles, la narcosis por nitrógeno y la desorientación han causado numerosas muertes. En otros lugares, como Dens Bluole, la claridad del agua y la fama del sitio pueden hacer que algunas personas subestimen el riesgo. Esto demuestra que el peligro de los agujeros azules no siempre se ve desde arriba. La superficie puede ser hermosa, pero bajo ella existen condiciones que exigen preparación, tecnología y respeto absoluto. Dicho de forma sencilla, los agujeros azules parecen pacíficos, pero pueden ser trampas naturales. Su belleza atrae a exploradores y deportistas, pero su profundidad, presión y oscuridad pueden superar rápidamente la capacidad humana. Lo que parece una piscina azul desde arriba puede convertirse en un lugar mortal abajo. El gran agujero azul ya reveló una capa tóxica, restos preservados, paredes que se desmoronan lentamente y sedimentos que guardan señales de antiguas sequías. Pero tal vez lo más inquietante no sea lo que ya se encontró, sino lo que todavía puede estar oculto. Cada capa de lodo puede cubrir una pista. Cada caída de arena puede enterrar una evidencia. Cada movimiento lento de sedimento puede cerrar un capítulo antes de que los científicos logren leerlo. Los agujeros azules parecen eternos, pero no lo son. Son ventanas temporales hacia el pasado, y esas ventanas se están cerrando. Entonces la pregunta final no es solo qué hay en el fondo, sino cuánto tiempo queda antes de que esos secretos sean sellados para siempre. Los agujeros azules se forman, cambian y eventualmente pueden llenarse. El sedimento que cae desde las paredes, los restos del arrecife, la materia orgánica y los materiales arrastrados por tormentas se acumulan lentamente en el fondo. Este proceso puede parecer insignificante durante una vida humana, pero durante miles de años puede transformar por completo la estructura. En el caso del gran agujero azul, ese sedimento no solo cubre objetos y restos, también conserva información sobre el clima, las tormentas, los periodos de sequía y los cambios ambientales. Por eso, estudiar estos lugares no es solo una cuestión de curiosidad, es una carrera científica contra el tiempo geológico. Si se espera demasiado, algunas pruebas pueden quedar enterradas bajo nuevas capas. Si se exploran con cuidado, pueden revelar información que no se encuentra en documentos, ruinas ni registros escritos. El gran agujero azul demuestra que el océano puede guardar respuestas sobre la historia del planeta y sobre la historia humana. Y otros agujeros azules,
todavía menos explorados, podían contener descubrimientos aún más sorprendentes. En resumen, los agujeros azules son cápsulas del tiempo, pero no permanecerán abiertas para siempre. Lentamente se llenan, se cubren y cambian. Lo que guardan en el fondo puede ayudarnos a entender el clima, la vida extrema y hasta el destino de civilizaciones antiguas. Pero si esos secretos quedan enterrados, quizá nunca podamos recuperarlos. Los científicos que llegaron al fondo del gran agujero azul no encontraron solo oscuridad. Encontraron una zona sin oxígeno, restos preservados, sedimentos llenos de historia y pistas que podrían explicar una parte del colapso maya. Pero este no es el final. Otros agujeros azules del mundo siguen esperando en silencio, con sus propios secretos bajo el agua.